Mi esposa me llamó egoísta e irresponsable con el dinero, me entregó los papeles del divorcio en nuestro aniversario, se fue a vivir con otro hombre, y luego volvió arrastrándose cuando se enteró de que estaba ganando más dinero del que había ganado en toda mi vida. Así que esta es la situación, y voy a tratar de explicarla tan claramente como pueda, aunque nada de esto se siente claro para mí ahora mismo. Mi esposa Laura y yo estuvimos casados durante 8 años, y nuestro aniversario fue el mes pasado. Y en lugar de regalarme un reloj, colonia, o literalmente cualquier cosa normal, me entregó un sobre durante la cena en este restaurante elegante al que pensé que íbamos a celebrar, y cuando lo abrí, había papeles de divorcio adentro. Y ella solo se quedó sentada allí mirándome mientras los leía, como si estuviera esperando a que le diera las gracias o algo así. Sigo repitiendo ese momento en mi cabeza, y la forma en que se veía tan tranquila y serena mientras yo sentía que el suelo se me venía abajo. Todavía no entiendo cómo alguien le hace eso a una persona que supuestamente ama. El mesero vino a preguntarnos si queríamos postre justo después de que terminé de leer, y yo simplemente lo miré fijamente porque ¿qué se supone que uno dice en esa situación? Y Laura pidió tiramisú como si nada hubiera pasado y se lo comió entero mientras yo me sentaba allí tratando de entender qué había hecho mal. Pero retrocedamos, porque la verdadera historia comienza hace unos 6 meses, cuando la empresa para la que trabajaba fue comprada por una corporación enorme, y nos dieron a todos los que estábamos en la gerencia media como yo un ultimátum. Aunque realmente no fue un ultimátum porque lo dejaron claro, podíamos aceptar una reducción del 20% del salario y quedarnos con menos responsabilidades, o podíamos aceptar un paquete de indemnización y salirnos. Y la forma en que lo presentaron hacía obvio que querían que la mayoría de nosotros nos fuéramos. Llevaba 12 años en esa empresa, y había escalado desde prácticamente nada. Amaba mi trabajo y a mis compañeros, pero un 20% era mucho dinero. Tendríamos que hacer algunos ajustes a nuestro estilo de vida, pero no era como si fuéramos a quedarnos sin hogar ni nada por el estilo. Laura también gana bien como higienista dental, y aún no tenemos hijos, así que pensé que podríamos manejarlo. Tal vez incluso sería bueno para nosotros vivir un poco más simple y no preocuparnos tanto por mantenernos al nivel de los demás. Cuando le conté a Laura la situación, esperaba que me apoyara o al menos que lo entendiera, porque eso es lo que hacen las parejas, ¿no? Enfrentan juntos los desafíos. Pero ella inmediatamente empezó a hablar de cómo eso afectaría nuestro plan a 5 años, nuestras metas de ahorro, y qué pensaría la gente si teníamos que mudarnos a una casa más pequeña o vender uno de los autos. No paraba de decir cosas como, tienes que pensar en nuestro futuro. Esto ya no se trata solo de ti. Y yo empecé a frustrarme porque si estaba pensando en nuestro futuro, y pensé que quedarme en un trabajo que me gustaba, incluso ganando menos, era mejor que empezar de cero en otro lado. La conversación se puso tensa, y ella dijo que yo estaba siendo egoísta y que no consideraba sus sentimientos, y yo le dije que ella estaba siendo superficial y solo le importaba el dinero. Ambos dijimos cosas que probablemente no debimos decir. Pero en ese momento pensé que era una pelea normal, de esas que tienen las parejas cuando están estresadas por decisiones grandes. Se fue a casa de su hermana y no volvió por 2 días. Cuando regresó estaba fría y distante, pero pensé que necesitaba tiempo para procesar y que volvería en sí cuando viera que podíamos hacerlo funcionar. Así que decidí quedarme en la empresa y aceptar la reducción de sueldo. Pensé que cuando Laura viera que no íbamos a morirnos de hambre ni perder la casa, se daría cuenta de que tomé la decisión correcta. Pero en lugar de eso, se volvió cada vez más resentida y empezó a hacer comentarios sobre cómo me rendí muy fácilmente, y como un hombre de verdad habría encontrado la manera de mantener su salario completo. Me comparaba con los esposos de sus amigas que estaban recibiendo ascensos y aumentos, y dejaba artículos sobre crecimiento profesional por la casa, como si quisiera hacerme sentir un fracasado. Lo peor fue cómo empezó a tratarme como si fuera una carga o un caso de caridad. Hacía un gran espectáculo de pagar la cena cuando salíamos, o mencionaba frente a otros que ella era la que traía el dinero ahora, aunque yo seguía ganando más que ella, solo no tanto como antes. Se sentía como si me estuviera castigando por tomar una decisión que nos afectaba a los dos. Y empecé a preguntarme si alguna vez apoyó realmente mi carrera o si solo le gustaba el dinero que traía. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente retorcidas, y todavía estoy tratando de entender esta parte porque muestra lo calculadora que estaba siendo todo el tiempo. Unos 3 meses después de aceptar el recorte, empecé a sentirme inquieto y pensé en iniciar mi propio negocio de consultoría. Tenía toda esta experiencia y conocimientos del trabajo anterior, y sabía que había empresas pequeñas que necesitaban ese tipo de ayuda. Le mencioné la idea a Laura y fue totalmente despectiva. Dijo que era demasiado arriesgado y que no podíamos darnos el lujo de que yo estuviera desempleado mientras intentaba construir una base de clientes. Me hizo sentir como si estuviera soñando con algo imposible.
Así que no lo perseguí inmediatamente, pero la idea seguía dándome vueltas en la cabeza. Empecé a investigar por mi cuenta y a contactar colegas y antiguos clientes para ver si había interés. Y la respuesta fue realmente alentadora. Varias personas recordaban mi trabajo y dijeron que estaban frustrados con cómo habían cambiado las cosas desde la adquisición y que les interesaría trabajar conmigo de manera independiente. Eso me dio la confianza para empezar a armar un plan de negocios real. No le conté nada a Laura porque sabía que lo rechazaría y quería tener algo concreto que mostrarle antes de sacarlo a la luz. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que probablemente fue un error, pero en ese momento pensé que estaba siendo prudente. Pasé como 2 meses trabajando en silencio, consiguiendo posibles clientes y resolviendo los temas legales y financieros. Cuando finalmente tenía 3 contratos firmes, decidí dar el salto y renunciar a mi trabajo. Ese día llegué a casa emocionado por contarle a Laura, mostrarle los contratos y explicarle cuánto dinero podríamos ganar si todo salía bien. Pero en lugar de estar feliz o sentir orgullo, perdió completamente el control. Empezó a gritarme que había tomado una decisión enorme sin consultarla, que estaba apostando con nuestro futuro, que ya no podía confiar en mí. Dijo que estaba siendo imprudente y egoísta, y que sentía que no sabía quién era yo realmente. Intenté explicarle que había hecho toda esta planificación, pero no quiso escuchar. Solo seguía gritando que había traicionado su confianza. Esa pelea fue la peor que hemos tenido, duró horas, y ambos dijimos cosas horribles. En un punto, dijo que ojalá nunca se hubiera casado conmigo, que merecía algo mejor que alguien que no podía proveer estabilidad. Y yo le dije que tal vez entonces debería buscar a alguien más si eso era lo que realmente sentía. Y ella dijo que tal vez lo haría. Tomó las llaves del auto y se fue. No volvió hasta la mañana siguiente. Desde ese momento, entre nosotros todo se congeló. Vivíamos como compañeros de cuarto que no se soportaban. Apenas hablábamos, solo para coordinar horarios o pagar cuentas. Toda la casa se sentía tóxica. Empecé a pasar cada vez más tiempo en cafetería solo para escapar de la tensión. Mi negocio estaba yendo muy bien. En el primer mes gané casi lo mismo que ganaba antes, incluso con el recorte. Y en el segundo mes ya estaba ganando más que mi salario original. Pero a Laura no parecía importarle o siquiera notarlo, porque estaba tan enfocada en estar enojada conmigo. Pensé que las cosas mejorarían cuando viera que el negocio era exitoso y estábamos estables otra vez, pero nunca lo reconoció. De hecho, parecía más distante. Empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia y a salir con amigas sin decirme. Empecé a sospechar que algo más pasaba, pero no quería sonar paranoico ni acusatorio, así que intenté darle espacio y tener esperanza. Ahora viene lo de nuestro aniversario. Laura sugirió que fuéramos a este restaurante caro al que habíamos ido en nuestro primer aniversario. Pensé que finalmente quería hablar y trabajar en nuestro matrimonio. Estaba ilusionado, pensé que podíamos empezar de nuevo. Se arregló, se veía hermosa, y hasta parecía alegre por primera vez en meses. Pedimos vino, aperitivos, y estábamos teniendo una conversación decente. Empecé a relajarme y a recordar por qué me enamoré de ella. Después del plato principal, sacó un sobremanila de su bolso y lo puso en la mesa, diciendo que era mi regalo de aniversario. Pensé que serían entradas para algo, o una carta, o una foto nuestra. Me sentí conmovido. Pero cuando abrí el sobre y vi los papeles de divorcio con mi nombre ya llenado, sentí que me moría. La miré, y solo estaba sentada allí con una sonrisa extraña, como si hubiera estado esperando este momento. Le pregunté qué significaba eso, y me dijo que pensaba que sería más fácil así, sin drama, y que ya había hablado con un abogado y organizado todo. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté cuánto tiempo llevaba planeándolo, y dijo que empezó a pensarlo en serio cuando tomé el recorte de sueldo, pero que decidió hacerlo cuando renuncié sin decirle. Le dije, pero el negocio va bien. Estamos ganando más que antes. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que ya no era por el dinero, sino por la confianza y la compatibilidad. Dijo que ya no creía que quisiéramos las mismas cosas en la vida. Toda la conversación fue surrealista y fría. Seguía esperando que dijera que era una broma o una prueba, pero seguía comiendo su salmón y explicando la logística del divorcio como si habláramos de los planes del fin de semana. Después de todo lo que ha pasado, y seguir adelante con el divorcio, aunque ella diga que quiere seguir casada ahora, o si debería darle otra oportunidad de intentar reconstruir nuestra relación, aunque no sé si alguna vez podré volver a confiar en ella. Sé que esto es un desastre y probablemente no estoy pensando con claridad en nada de esto,
pero necesito una perspectiva externa porque todos en mi vida tienen opiniones y no sé a quién escuchar ya, y estoy cansado de dar vueltas en círculos en mi propia cabeza sobre qué es lo correcto. Reflexiones iniciales. Después de todo lo que ha pasado, me sigo preguntando si debería seguir adelante con el divorcio, incluso ahora que Laura dice querer salvar nuestro matrimonio. O sí, por el contrario, debería darle otra oportunidad y tratar de reconstruir lo que alguna vez tuvimos, aunque no sé si podré volver a confiar en ella. Estoy atrapado en un torbellino de emociones. Todo esto es un caos, y siento que no estoy pensando con claridad. Necesito una perspectiva externa. Todos a mi alrededor tienen opiniones, pero ya no sé en quién confiar. Estoy cansado de darle vueltas al mismo dilema. Primer descubrimiento. Muchos me dijeron que debía investigar más sobre Derek, el otro hombre, y sobre la línea de tiempo real de su relación con Laura. Al principio no quería saberlo. A veces es más fácil vivir en la ignorancia que enfrentar una verdad dolorosa. Pero me di cuenta de que no podía tomar decisiones importantes sin comprender realmente la magnitud de la situación. Y entonces empecé a investigar. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Evidencia innegable. Revisé nuestras cuentas bancarias y los extractos de las tarjetas. De inmediato encontré cargos que no cuadraban con la historia que Laura me había contado, cenas en restaurantes donde nunca fuimos juntos, entradas al cine, e incluso el cargo de un hotel de hacía 4 meses, justo cuando yo comenzaba a planear mi negocio y, según ella, apenas empezaban nuestras tensiones financieras. Accedí también a los registros telefónicos de nuestro plan familiar. Laura había estado en contacto con Derek desde hacía casi 7 meses, mucho antes de lo que admitió. Llamadas diarias. Cientos de mensajes. Todo mientras a mí me daba la espalda emocionalmente y me hacía sentir culpable por intentar perseguir un sueño. Lo peor fue cuando encontré correos electrónicos guardados en nuestra computadora familiar, en una cuenta de Gmail que ella aparentemente olvidó cerrar sesión. En ellos, Laura hablaba con una abogada de divorcio desde hacía 5 meses. Eso fue antes de nuestras grandes discusiones, antes de que siquiera pensara en renunciar a mi empleo. Le preguntaba cómo proteger sus bienes, qué clase de acuerdo podría esperar y cómo influiría mi reducción de ingresos en una posible pensión alimenticia. Incluso discutía con la abogada sobre si sería mejor presentar la demanda antes o después de nuestro aniversario. No era confusión. Era estrategia. El punto de quiebre. También encontré un contrato de alquiler, a nombre de Derek. Un departamento en el que Laura ya se estaba mudando mucho antes de decirme que se quedaría con su hermana. Fui a la dirección. Estaba su coche. Derek abrió la puerta. Su rostro lo decía todo. Pánico. Entré. Laura estaba en bata, en el sofá, como si acabara de despertarse. Eran las 3 de la tarde. Lo que siguió fue una de las confrontaciones más duras de mi vida. Le mostré todo lo que había encontrado, los correos, los registros, el contrato de alquiler. Ya no podía negarlo. Derek intentó sacarme, diciendo que era un asunto entre Laura y yo. Le respondí que él llevaba meses en mi matrimonio y que no tenía derecho a lavarse las manos. Laura lloró. Dijo que se había confundido. Que seguía amándome. Que había cometido un error. Pero no se comete un error cuando se planifica un divorcio durante meses y se empieza una nueva vida con otro hombre mientras aún estás casada. El último intento. Esa noche, Laura me llamó, llorando, pidiéndome hablar. Fui a verla por curiosidad, por ver qué historia me contaría ahora que conocía la verdad. Me habló de miedo, de confusión. Dijo que nunca estuvo segura de dejarme, hasta que renuncié a mi trabajo sin consultarla. Que eso le hizo ver que teníamos valores distintos. Pero también dijo que, al ver el éxito de mi empresa, se dio cuenta de que se había equivocado, que yo era capaz de mucho más de lo que ella pensaba. Que quería regresar. Le pregunté sobre los hoteles, sobre el apartamento, sobre todo. Admitió que había estado con Derek durante meses. Que sí, hubo algo físico. Pero que no significaba nada, que fue por desconexión, por soledad. Que yo era el amor de su vida. No le creí una palabra. Ya podía ver la manipulación detrás de cada frase. Le dije que no podía confiar en ella. Que su cambio de actitud solo vino después de que mi negocio comenzó a prosperar. Que si hubiera fracasado, ella seguiría con Derek, o ya estaría buscando a otro. Decisión tomada. Al día siguiente, contacté a mi abogado. Revisamos toda la evidencia, correos, registros, contratos. Me dijo que tenía un caso sólido. Que, además, al haber sucedido la mayor parte del crecimiento del negocio después de la separación, Laura no podía reclamar derechos sobre él.
Sentí un enorme alivio. Por fin tenía claridad. Pero entonces, Laura apareció de nuevo. Llorando. Histeria pura. Me dijo que Derek la había dejado la noche en que lo confronté. Que él no quería una relación complicada, con una mujer casada y emocionalmente inestable. Que le dijo que no era su problema, que debía arreglar sus cosas. Así que, ahora sola, volvió a mí. Me rogó. Me dijo que haría lo que fuera. Que esta vez sí estaba lista para cambiar. Y aquí es donde todo se volvió evidente. El verdadero motivo. En medio de sus súplicas, mencionó mi negocio, varias veces. Dijo estar orgullosa. Que siempre creyó en mí. Habló del estilo de vida que podíamos tener, nuestra casa, los autos, las vacaciones que habíamos planeado. Fue entonces cuando lo vi con total claridad. Su arrepentimiento no era por haberme traicionado. Era porque su plan con Derek fracasó y ahora veía en mí la estabilidad que buscaba. Incluso me contó que su hermana le dijo que encontrar a un hombre exitoso y de buen corazón como yo era raro. Que no debía dejarme ir. Y en ese momento, entendí todo. Conclusión final. Le dije que no. Que el divorcio seguiría adelante. Que no quería pasar mi vida con alguien que solo me valoraba cuando le convenía. Me gritó. Me acusó de ser cruel, de tirar 8 años de matrimonio por orgullo. Me dijo que lo lamentaría. Pero no. Lo que lamento es haber confiado en alguien que me veía como una red de seguridad, no como una pareja. Hoy tengo una cita con mi abogado para cerrar el proceso. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Estoy listo para seguir adelante, sin Laura. Sin mentiras. Y sin ser el plan B de nadie.